andan de canapé en canapé, de aperitivo en aperitivo, instalan ese inoportuno acontecimiento con el que convivimos desde hace rato, que muchos preferirían que quedase tapadito. Y lo estampan en el medio del salón. Sale el conflicto ocultado. Lo señalan, lo muestran, duele. Les duele, más que el problema, la puesta en evidencia de que ya no se puede ocultar más. Y se ponen nerviosos. Los tramposos vestiditos de Unión Nacional, los armoniosos del todo juntitos, los de Argel o los de Tina, los que basaron su armonía en el silencio de la explotación. Esta vez hicieron lo mismo, lo que saben hacer, y volvieron a ir a la médula. En la vida hay que elegir, fue la frase por la que optaron los propagandistas K. Ni concordia careta, ni fraternidad a cualquier costo, ni conciliación boba. Preferir, pronunciarse, escoger. Porque hay zonas, rincones, espacios, lados, en los que todos los días deben parapetarse. Conflictivos, dicen que son. Confrontativo, dicen que era. Crispadora, dicen que es. Me extraña que la argentinidad se ofenda porque los punzan para escoger. Sobre todo cuando la porción marketinera se ha pasado la vida haciendo gala de la rivalidad Coca versus Pepsi. Cuando la parte futbolera se ha cansado de explotar la enemistad River-Boca. Cuando la fracción fierrera se cansa de enarbolar la competencia Ford-Chevrolet. Cuando los politizados se hacen cargo de 50 años de radicales y peronistas. Cuando la izquierda más dura sigue reivindicando el patria o muerte, setentista. Cuando el alfonsinismo eligió como estandarte el democracia o dictadura de la TV oficial. Y cuando toditos todos sabemos que nuestra nación no descansa sino en la disputa de unitarios y federales. Pero resulta que no, que la cosa no viene de lejos, que es de apenas de hace 10 años, que vino de la Patagonia, caprichosamente, y que por arte de magia se instaló la contienda, porque les gusta la pelea, porque no pueden sin colisión. Conflictivos, dicen que son, confrontativo, dicen que era, crispadora, dicen que es. Y hablan de modales, de ademanes y de formas. Tapan los modelos, los proyectos y hasta las intenciones. Aceptan mansitos algunas medidas que las encuestas dicen que no hay que cuestionar. Siempre sin fondo, ahistorizadas, quitadas de su ambiente, sin cómo ni por qué. Eslogan, frase fácil, cortita, de ocasión, instalan esa idea de que si una situación no se deja desmenuzar fácilmente es porque es sospechosa. La corrupción es la madre de la inseguridad y la pobreza, dice un spot de una apocalíptica diputada para definir una etapa. Cleptocracia, grita el periodista excedido de ego para dar cuenta del kirchnerismo. Dudas en torno del fuerte crecimiento patrimonial. Escribe como argumento el diario de la oligarquía vacuna para oponerse al ascenso de un uniformado del ejército actual. Apelan a la corrupción como entraña de la molestia. Pero no son ni Jaime, ni Báez, ni Milani quienes les preocupan. Es el pretexto, es la escapatoria, la coartada, es lo fácil y a mano. Porque indigna rápido, porque llega a todos, pero en el fondo, ellos lo saben, no dice nada. Es arrebato momentáneo, bufido, accesible, adjetivo cercano, justificación rapidita, generalización que solaza y data que entretiene. Juegan con esa herramienta que bien manejan de apelar a la podredumbre, a lo degradado, a una especie de no lugar en la historia, en la cual se asienta la fantasía de una comunidad supuestamente pasada que habría existido solo en armonía. Aíslan la política y reducen la crítica de lo público al enjuiciamiento moral. Y son de parecidos, de primos hermanos, de similares, de igualitos a esos que la iracundia los cubría más por la Ferrari que por la privatización, menos por el indulto que por la odalisca, y más por Bostanian que por Bungeibón. Son el resultado de la metamorfosis de aquellas cámaras ocultas de periodistas fiscales, la clonación de las ediciones burlonas de cancheritos de traje negro y la descendencia de las clasecitas de moral de articulistas con fama que encorsetaban la democracia a los límites de lo formal. La transformación, cosa de utópicos y guerrilleros. El cambio de modelo, sueño de ilusos que no comprenden que la modernidad ha muerto. Y el conflicto como evidente, como obvio, como único posible motor de la historia, así piensan ellos, cosa de...
Yo te digo la verdad, este gobierno va a caer, porque no puede ser que pase del frío polar, 6 grados bajo cero, a los 18 del mediodía. No se sostiene ningún argentino así. Así que esto se cae. Si no lo tira la oposición, lo tira la temperatura. Se cae, eso está clarísimo. Estamos frente a un golpe climático. Vamos a golpe de calor. Y en este estudio ni les cuento lo que es. Dice Juliana Espatafora que está en la operación técnica, que ya pidió aire, así que por favor que venga rápido, aire, vení. En la producción están, como siempre, Julieta Ábalos y Micaela Pollack. En la locución, Carla Ruiz, Carlita, porque Carlita. En el informativo hoy había un montón de gente en esas oficinas, pero voy a nombrar algunos, pero había bocha de personas ahí. Están Silvina Prea, Mariel Ríos, Liliana Arias y David Eskenazi. En el control central, Carlos Damario. Y en la planta transmisora, como decimos siempre, los que si bajan la palanca fuimos Schumann y Martínez. Que les vamos a decir siempre así. Y a partir de ahora queremos que Schumann y Martínez salgan por los barrios como un dúo. ¿Son dos? Que quede ahí, puede ser Ortega y Gasset claro, también. A lo mejor es una, no importa, queda ahí. Schumann y Martínez a cargo de la palanca. Y en el Facebook, María Rosa Zapata, nuestra querida amiga que nos mantiene ahí todo, y que ya ha dado algunas pistas de nuestro invitado de hoy, porque dice, hoy tenemos mate con croissant. A la puta. Porque nuestro invitado de hoy es un señor que dijo que toma mate, café, agua, todo eso, o sea que tiene la argentinidad, por supuesto, pero vive en Francia desde fines de los 70. Se fue para allá, lo fueron un poco, no tenía mucha alternativa de quedarse. Él nació acá, vive allá, pero ahora viene todo el tiempo. Y qué bueno, es doctor en psicopatología, filósofo, investigador, psicoanalista, un militante que va y viene y discute casi todo lo que tiene cerca. Yo de lo que he leído ha discutido con todo lo que hizo, dejó de hacer, o sea, va y viene, así que es un peleador que parece que podemos tener un programa que puede estar bueno. Es docente universitario, ¿en dónde? A ver, la Universidad de Montpellier, profesor invitado de la... Hay un montón de nombres en francés, que por eso no los leo, porque como soy un desastre, va a quedar mal. Yo con el inglés me manejo, el francés para mí es chino. Pasando Platini se complica. Se me complica. Hola, ¿viste? Hola, todo hay que decir así. Aparte se nota que no sos elegante cuando hablas francés. Cuando en inglés podés quedar como una especie de gringo en Irak, pero con el francés se nota cuando no es elegante. Y él tiene un pasado que no oculta, que discute mucho y que ha hecho un debate muy interesante con otro militante también compañero. Él militó en el PRTR durante 10 años y después de lo que pasó con las monjas, Francia recibió a varios argentinos y como él tenía la ciudadanía, también lo recibió, así que se quedó, pero vino a presentar un libro del que nos va a hablar, por supuesto. Estoy hablando de Miguel Benazayac. Bienvenido, Miguel, muchas gracias. Hola, gracias por la invitación. Queremos escucharte básicamente, que nos cuentes qué cuernos está pasando en ese continente que está estallando. Mariana, una cosa más que decir, además es saxofonista. Sí, ella trató de ocultarlo. Soy el famoso saxofonista de color. La cosa fue así, él entra con unos compañeros franceses que están filmando y demás, y entra con esos maletines, digamos, con forma. Con polémicos, diría. Polémico maletín. Entonces nosotros le decimos, ¿qué tenés ahí? Y él, muy suelto de cuerpo, dice nuestro invitado Miguel Benazayac, antes llevaba metralleta, pero ahora traje un saxo. Y anda por la vida pidiendo que por favor un policía lo detenga para mostrar que efectivamente ahora lleva un saxo. Claro, porque teníamos tanto miedo llevábamos violoncelos, chelos, guitarras, violines, y si un solo policía nos pedía que hagamos un solfeo, ¿viste? Y nos abría el maletín, nunca hubo un violín y qué sé yo. Y siempre con miedo. Y ahora que ando con mi saxo por todos lados, digo, bueno, pero que alguno me diga, abra el maletín. Y yo le digo, ve, ahora tengo un saxo. Ahora digo que un saxo mal tocado mata, Es verdad, me rompe los oídos. Y tenemos regalitos aparte de todo eso y de tener un saxo que Miguel va a tocar, dijo, así que vamos a obligarlo a que lo haga. Y vamos a regalar justamente 2 ejemplares del libro que viene a
presentar. ¿Cuándo es la presentación, Miguel? Mira, hay varias en realidad, porque el 1 de agosto presentamos este libro que sale en la editorial Topía, que se llama El mito del individuo. El 9 de agosto presentamos uno con Luis Mattini, entonces donde hay un diálogo entre dos ex perros, ¿no? Digamos, el jefe de la perrera y un perro, y que se llama La vida es una herida absurda, ¿no? Como dice el tango. Y después sale otro que justamente con respecto a tu nota editorial pensaba, que es un libro que saqué con mi compañera, que se llama Angélique Delahaye, que se llama El elogio del conflicto en el siglo XXI. O sea, que es un libro de filosofía y antropología donde efectivamente, muy seriamente, no es una provocación, pero explicamos desde un punto de vista heraclitiano, digamos, ¿no? Cómo el conflicto, lo que hoy se trata de tapar en política, en medicina, en control social, o sea, no tiene que haber conflicto, es la cosa más violenta y destructora que puede haber, y cómo el conflicto regula, ¿no? O sea, la sociedad y la vida. Bueno, ese es el tercero, el elogio del conflicto. Pero si no, el 1 de agosto está Amigos de la Casa, como quien diría, está Horacio González y Vicente Citolema, que me hicieron... Eso es en la Biblioteca Nacional. Sí, en la BN. El 1 de agosto a las 19, que vamos a presentar este mito del individuo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a regalar, Carlita. Así es, 2 ejemplares del mito del individuo van con, cada uno de esos ejemplares, con un muñequito. En un caso será Rodolfo Walsh, en el otro Arturo Jauretche. Y aparte tenemos 2 pares de entradas para En Busca de Pino Baucher, que festeja haber agregado 10 funciones. Muy Esto bien. es para hoy a las 9 de la noche en el Teatro del Pasillo, Colombres 35. Y por otro ¿Para lado... hoy o para mañana? Para hoy, perdón. Sí, para hoy. Y por otro lado, 3 pares de entradas para el Dr. Lecan, un espectáculo de Pablo Zunino, la función de mañana. Eso para mañana. Ahora sí, para mañana, domingo. ¿Para qué me meto? A las 8 de la noche en el Teatro La Comedia en Rodríguez Peña 1062. 5 menos 10 más o menos vamos a saber los ganadores, pero para eso nos tienen que escribir en nuestro Facebook, Sintonía Final Nacional, llamarnos a nuestra línea nacional 0810-222-0870, también al 4999-8700, decir que se quieren ganar algún premio y dejar nombre y los 3 últimos números del DNI. Una cosa respecto de los libros de Miguel que se llevan con los muñequitos de papeles y sellos que siempre nos regala Lali para que tengamos premios lindos, es que van a tener que venir a buscarlo desde el sábado que viene, porque la gira que conduce se los olvidó. Entonces van a tener que venir el sábado que viene, a partir del sábado que viene, y ahí se llevan el libro y el muñequito, así que aguanten para venir a buscarlo. Para empezar con nuestra charla con Miguel Benazayac, que está acá en Argentina, como les contaba, él vive en Francia, quería como traerte bien a lo local, porque cuando pasó los horribles acontecimientos del Borda, cuando hubo la represión, vos escribiste un texto que la verdad es que en lo personal me sorprendió, porque digo, mirá qué ocupado de algo supuestamente menor, pero vos le diste una vuelta en un texto. Yo quisiera que leerlo, es cortito, pero como para que entiendan por dónde Miguel agarró la cuestión. Dice: la agresión que ha sufrido el Borda, sus internos, familiares, médicos, enfermeros, psicólogos, etc., no solo es insoportable en sí, sino que para las personas de mi generación nos recuerda un evento casi idéntico ocurrido durante la dictadura de la NUCE, cuando la policía atacó al Borda, mientras un interno salió al balcón con un trapito rojo y lo mataron antes de dar el salto. La NUCE por su ideología fascista, Macri por su ideología neoliberal, las víctimas son siempre las mismas. Este hecho es muy grave y sumamente canalla. Atacar a los más frágiles de los frágiles, en nombre y a beneficio de los más poderosos de los poderosos. Es una vergüenza. Y después Miguel lo que plantea es que es como una burla decir justamente que esta cuestión, digamos, que las dictaduras hacen esto, que a uno le sale solo pensar que lo de Macri es una dictadura, y lo que es absurdo es plantear de parte de algunos que estamos viviendo una dictadura. Dicen los mismos que durante las dictaduras no osaban ni decir en voz baja ni pensar que eso era una dictadura. Ahora, gracias a la democracia que respeta a sus opositores, tienen diarios, programas televisivos, radios, conferencistas, publicitarios que dicen con total libertad y sin ningún riesgo que esto es justamente una dictadura, lo que estamos viviendo. Sin olvidar los nauseabundos olores a machismo falocrático que se desencadenan contra la presidenta.
Dice después, podemos tener 1000 críticas que hacer a la política nacional actual, la soja, la minería, etcétera, solo que nunca hemos de unirnos a los que ayer callaron frente a la dictadura y que ahora, gracias a las garantías democráticas ofrecidas por el gobierno, se envalentonan e insultan. Y sigue un poquito más el texto. Lo primero que te quiero preguntar es por qué vos tuviste una reacción sobre algo de política pero tan doméstica, ¿no? Porque te pegó en lo particular por tu disciplina, digamos, la cuestión de lo que haya sido en el Borda, o te llevó algún recuerdo. No, mira, en realidad yo entré al PRTR viniendo de todo el movimiento un poco, digamos así, anarco-hippie, digamos, ¿no? Que en un momento dado, bueno, la gente decía, o me voy al Bolsón a divertirme, o hay que entrar en alguna cosa, yo no digo que era la única vía, ni mucho menos, pero alguna cosa. Pero yo venía de la experiencia de antipsiquiatría, acá en la Argentina vivió David Cooper, y a mí siempre me pareció muy importante este contenido irrecuperable, revolucionario, que cuestiona la norma, que cuestiona la normatividad, que cuestiona lo que es normal, lo que no es normal. Nosotros vemos, por ejemplo, claro, cuando uno está dentro de la pileta no se da cuenta y es normal, pero ustedes se dan cuenta que en Francia, grande Francia, qué sé yo, hay manifestaciones de 1 millón de personas contra el casamiento igualitario y ni el trotskista más trotskista está por que se pueda cambiar el sexo, las operaciones, la maternidad, paternidad, igualitaria, etcétera, etcétera. Ese tipo de márgenes que cuestionan la norma, la normatividad, son el motor revolucionario más fuerte. Después eso se ordena con lucha de clases, se ordena con gobiernos, con oposiciones, con diputados, pero el motor más fuerte es el motor de todos esos que no son como tienen que ser, como se debe ser, los locos, los gronchos, los putos, los discapacitados, todos esos que no son como hay que ser. Esa rebelión que es sin forma, es pura rebelión y puro deseo de vivir. Yo vengo de eso porque yo soy todo eso, loco, groncho, puto y todo, pero efectivamente en un momento dado, como vos dijiste, ¿no? O sea, en un momento dado nosotros veníamos de eso, veníamos de ver en esta casa de Belgrano, David Cooper, que hablaba de que lo que se consideraba normal era realmente la locura, que la locura era portadora, ¿no? de una subversión muy profunda, pero en un momento dado hay que elegir, efectivamente, hay que decir, bueno, acá hay que elegir, hay que pelearse contra la oligarquía, hay que pelearse contra la dictadura militar, ¿verdad? Pero digamos que en el fondo de esa elección que yo sigo reivindicando, o sea, más allá de todos mis doctorados y diplomas, yo estoy formado por esos 10 años de lucha y 4 años y medio de cárcel y todo eso es mi formación fundamental. Pero más allá de eso que continúo a reivindicar, en el fondo yo pienso que hay una rebelión, una fuerza de libertad, que es la fuerza de la libertad de los que no son como hay que ser. Los que no son como hay que ser, y cuando atacan el Borda, tocan eso. Una sociedad realmente se juzga por cómo se trata a los más débiles, a los más desarmados, a los más frágiles, ¿verdad? Y esta imagen de Macri que quiere hacer una playa de estacionamiento, crea un parque, ¿no? Un supermercado, no sé qué. Sí, como trasladar el polo, ¿cómo le llama? Sí, como el polo administrativo de la ciudad, la zona sur. Municipalidad, que es una municipalidad. Claro, y entonces, por supuesto que se ataca a los locos. Y es lo mismo que pasa en Francia. Yo en Francia milito muchísimo con todo lo que es los gitanos, los rom, los indocumentados, ¿verdad? No porque las otras luchas, las luchas sindicales, las luchas más claramente políticas no sean importantes, pero porque yo estoy convencido que el motor irreductible del deseo de libertad viene de esas márgenes. Ahora, ahí, ¿no? Miguel, hay una cosa porque a mí me cerraría, digamos, perfecta la hilación que vos hiciste si, por ejemplo, eso se tratara solamente, lo que pasó en el Borda hubiera sido una manifestación, supongamos, de los internos para demandar X mejora. Ahora, ahí hubo un cruce de situación, porque era, por un lado, estos internos que quedaron como primera línea, ¿no? de lo que pasó, pero también había ahí
estaban unidos, mancomunados, porque de hecho hasta las fotos son una cosa de cuerpo a cuerpo, los locos con los supuestamente no locos, que estaban ahí peleando por una defensa mucho más occidental y de racionalismo puro, que es la cuestión de la propiedad, que no se convierta eso en propiedad privada, defender lo público, o sea, se da como un poco las dos cosas. Por un lado, la pelea más del racionalismo de la política, con esta cuestión de la debilidad de los que estaban ahí. Sí, se dan las Nunca dos lo había cosas. pensado de esa manera yo, pero con esto que vos decís, Se dan las dos no sé, cosas. René, si yo estoy diciendo cualquier boludez o... Yo jamás. porque No, se dan las dos cosas, efectivamente. Lo que pasa es que ¿A estamos... vos te en- conmovió por este pasado tuyo? Mira, digamos, no por es esa- un pasado, es un presente, porque yo en Francia represento una línea de psiquiatría alternativa, ya te digo, esto es de psiquiatría alternativa, Claro. indocumentados, gitanos, todo ese tipo de luchas, ¿no? ¿Te pareció que había ahí como un espejo? Hay una comunidad que eso sí no hay local o no local, que es una normalización global de la vida, ¿verdad? La medicalización de la vida, el control, la normalización de la vida. Eso vos sabés que se ve, si uno hace atención, se ve en la normalización de los cuerpos. Vos sabés que, por ejemplo, entre cuando yo era pibe y ahora, uno no ve más los cuerpos que veía antes, y sobre todo en Francia, en París, en las capitales, así. Los cuerpos están normalizados. Ser muy gordo, ser muy flaco, ser muy petizo, ser muy alto, todo eso no va más, ¿no? Los comportamientos, por ejemplo, ahora sale este famoso manual de diagnóstico psiquiátrico, el DSM-5, ¿no? Que es un manual internacional a partir del cual todos los psiquiatras del occidente diagnostican y recetan, laboratorio ¿no? mediante, sobre una normalización. Te digo, por ejemplo, hoy en día realmente el DSM-5 merece todo un programa. Es la normalización de la vida de la gente. Por ejemplo, se dice, si vos perdés una persona querida y tenés un duelo doloroso, más de 6 días comienza a ser límite, más de 15 días patológico. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuánto tiene que llorar uno? Te miden el dolor. Te miden el dolor, te miden las reacciones. Entonces, lo que está pasando es que estamos viviendo un mundo, lo que Michel Foucault llama el biopoder, la biopolítica, donde efectivamente la normalización se está sustituyendo a la ley y a la política. O sea, la norma que no admite conflicto está sustituyéndose a lo conflictual. Entonces, efectivamente, para mí el Borda es un signo de eso. No sé si vos, porque yo tengo dificultad para interpretar el gesto que está haciendo Mariana, si es que hay un santo en el... No, estoy hablando con la jefa máxima, que la jefa máxima es Micaela Polak, y entonces estamos comunicándonos. Porque hacía un círculo. No cuentes eso, Hacía un porque los círculo. oyentes no nos ven. Pero te están filmando. Pero no va a salir por todas partes. Tengamos la magia de la radio. Claro. Acá hay que acostumbrarse a hablar mirándola a Mariana y que Mariana no le da uno ni 5 de pelota porque está haciendo gestos. Hay que lidiar con eso. Vamos a escuchar un tema, eso es lo que le estaba pidiendo a Micaela, porque hay un señor que también tiene como cierta bronca con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y dice que a Buenos Aires le faltan cosas y le sobra muerte y pasarela. Che, a mí Está bueno eso. no me dan el mate. No, boludo, usted no más de hablar. Ya va. ¿Qué quiere que haga? Si Vía Facebook, Mónica, hola Mariana, invitados, excelente la editorial de hoy, comparto plenamente y felicito por el invitado, deseo participar por el libro, soy docente de ciencias políticas en una escuela del suburbano, Cariños. Vamos a ver, vamos. Hola, ¿qué tal? Mariana, habla Patricia de Beca. Y bueno, es sobre las campañas políticas. Bueno, por ejemplo, Massa da un mensaje por teléfono varias veces al día. Muy difícil de ver por televisión. Es absolutamente agresivo. Y esto es literal lo que te voy a hacer. Dice que hay que luchar contra el proyecto de ir contra la Corpo. Y déjame que te diga una cosa, mi señora mamá vive en el Tigre, en una isla. Y cuando vos te vas metiendo con la lanchita para adentro, por alguno de esos hermosos ríos que tiene el Tigre, hay unos cartelitos caseros, así es como si fuera ese pica, O bajada de cordón. bajada de cordón, ese estilo de cartelito, en el medio del río, en el medio de la calle, porque es como una... Y entonces unos carteles que dicen, Massa,
en lugar de echarnos a nosotros los isleños, andate vos. Porque hay una cosita ahí que está muy lindo, el camino de los remeros, es todo, pero hay como una especie de objetivo nordelta y pérdida de vista de lo que es el resto del Tigre. Entonces es muy lindo el nordelta, nadie dice que no, es ahora la tala indiscriminada y todo eso también es como un temita, y las escuelas en el delta, en fin, digo para que lo tengamos en cuenta porque a veces está tan perdido eso, tan lejano, que a veces no se ve. Y lo vi ayer, no es que... Desde Facebook, José dice, Massa es Menem, no hay diferencia entre uno y otro. Tal vez matices. Uno tenía patillas y era de La Rioja, pone con Y, pactan con lo que sea, traicionan a quien sea, piden relaciones carnales con Estados Unidos, que se ofrece como activo. No dicen lo que van a hacer, porque si no, no los vota nadie. Su mejor aliado, el mercado, que pondrá en oferta al pueblo. No, quería aspirar, no, quería decir una cosa de Macri. Yo quiero decir una cosa, porque me quedé antes con las ganas, para defender a Mauricio Macri. Bueno. En la campaña Mauricio Macri dijo que nosotros, los porteños, yo no soy porteño, y se iba a vivir en Buenos Aires como en Europa, ¿sí? Y entonces, en función de eso, está haciendo los recortes, está haciendo una cantidad de cuestiones que los vaya acercando a los porteños a vivir como si estuvieran viviendo en Europa. Digo, yo no entiendo por qué hay tanta queja, si fue lo que se prometió. La verdad. Si hablando de candidatos, Mica, te hiciste ahí un popurrí, porque tenemos a muchos que están pidiendo, no sé a dónde quieren ir, una cosa de todos juntos, felices y contentos, en un momento donde... ¿Cuándo pasó eso? No sé, Pino y Lilita, y hay algunos que quieren vivir a eso. ¿Qué es lo que quieren, Mica? ¿Qué quieren? ¿Por qué no tendrían que votar como diputado nacional? Lista 504. Había una vez un país donde estaban todos contentos, iban de la mano, nadie se peleaba porque eran todos amiguitos, y colorín colorado, ayer se escaparon del hospital militar 2 genocidas, y resulta que eso viene de la época de la armonía. Reinesi, ¿me contás del conflicto que me tienen un poco avanzada, juntitos, todos juntitos? Mira, cuando hablaba Miguel al comienzo me acordaba de... Pues iban cantando, vuelve, se iban a la cárcel. El conflicto es un tema fundamental de cualquier reflexión sobre la política, es un componente fundamental de la política. Y pretender que eso no sea así, pretender que aquellos que se postulan para ocupar bancas en el poder legislativo, para gobernar el país, aspiren a una sociedad unificada, llena de armonía, llena de entendimiento, llena de comprensión recíproca, es por lo menos la negación de una parte fundamental de la vida política de las sociedades. Mira, hay un filósofo político francés que se murió hace un par de años, que era un tipo muy interesante, se llamaba Claude Lefort, discípulo del enorme Merleau-Ponty, un autor fundamental, muy traducido, muy leído en la Argentina, muy comentado, con cosas que a uno le pueden interesar más y otras obras que a uno le pueden interesar menos, pero un autor definitivamente fundamental, que en un libro chiquitito dice casi al pasar una cosa muy importante, y la dice como si en medio de taquito y sigue hablando de otra cosa, está hablando de la Revolución Francesa, pero dice allí una cosa muy importante, dice, los 2 principios constitutivos de la política son el poder y el conflicto. Esto es, hay política porque hay conflicto. Si no hubiera conflicto, si pudiéramos imaginar una comunidad sin conflicto, y cuando digo conflicto quiero decir conflicto de clase, conflicto de razas, conflicto de género, conflicto estético, conflicto religioso, conflicto, todo, cualquier tipo de conflicto. Si pudiéramos imaginar
no sé cómo sería esa comunidad sin conflicto, me imagino que una especie de aldea de hobbits, aunque yo vi una película que ahí también no me metas había tanto lío, en salto. había lío, ahí también había de pero entonces no sé en cualquier cómo caso hay podría lío ser. entre los padres y los hijos, digo, sin más Pero te lejos. peleas por el control remoto, no por el conflicto en una sociedad. Entonces allí, exactamente cuando los miembros de una sociedad empiezan a dividirse en función de algún eje de conflicto, cuando el cuerpo social empieza a estar atravesado por algún eje de conflicto, es cuando empieza la política. No cuando termina, porque como supo bien la gran filosofía política del siglo XVII, y sobre todo es el personaje fundamental de esa filosofía que fue Thomas Hobbes, si en una sociedad solamente hubiera conflicto, no habría política porque tampoco habría sociedad, porque nos mataríamos todos al rato. Entonces, para que haya sociedad, para que haya la política, tiene que haber conflicto. El conflicto no es el lado malo de la política, sino el motor de la política, el motor de la historia, el motor dinámico de las sociedades, y tiene que haber poder. Ahora, algo ha pasado en la teoría política, en la filosofía política y en la historia política de los países de Occidente para que estos dos componentes fundamentales de la vida política de las sociedades hayan adquirido en el pensamiento político correcto y en nuestros modos habituales de pensar la política la mala prensa de la que hoy gozan en la Argentina. Efectivamente suponemos que el poder es siempre algo de lo que hay que sospechar, es siempre algo que hay que controlar, es siempre algo que hay que dividir, es siempre algo a lo que en principio hay que temer, y que el conflicto es algo así como una patología, algo que habría que tratar de evitar, algo que si ocurre es porque algo no salió bien. No salió bien. Este año, 2013, es un buen año para hablar de estas cosas, porque este año se cumplen 5 siglos del libro, del libro mayor, diría yo, de la primera aparición del libro mayor de la teoría política occidental, que es El Príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo escribió 2 libros fundamentales. Uno se llamaba El Príncipe y el otro se llamaba Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Escribió otros cuantos también, pero estos 2 me parecen que son fundamentales. Y estos 2 libros hablan respectivamente de estas 2 cuestiones que aquí dijimos. El Príncipe es un gran libro sobre el poder, y Los discursos sobre Tito Livio es un gran libro sobre el conflicto. Es un libro que empieza diciendo: se equivocan aquellos que creen que la grandeza de Roma se debe a sus buenas leyes. Las buenas leyes de Roma y su grandeza se deben al quilombo que hicieron los patricios y los plebeyos peleándose entre sí a lo largo del tiempo para generar esa grandeza que hoy les envidiamos. Entonces a mí me interesó mucho cuando Miguel nos contó que su próximo libro de próxima aparición, por lo que nos decía en el mes de septiembre, se llama Elogio del conflicto, porque me parece que la teoría política argentina necesita una reflexión atenta sobre esta cuestión del conflicto, que en general tendemos a soslayar o tendemos a pensar como parte de las cosas malas de la vida o de la historia, y en realidad está en el corazón de una sociedad dinámica. ¿Qué pasa con eso en Europa, Miguel, ahora? Porque hay como, yo no lo digo tan bien como dice Eduardo, pero hay como una idea de que cuando vos decís algo, en la vida cotidiana, ¿no? Decís algo que no suena muy lindo, en lugar de estar haciendo un diagnóstico realista de algo no tan bueno que está ocurriendo, recibís una acusación como que estás proponiendo eso malo que está pasando, ¿no? Pájaro mal agüero, ¿no? Claro, una cosa así. Y a mí me da la sensación que América Latina lo que hizo en este tiempo, con sus gobiernos, con características diferentes y demás, pero básicamente fue sacar para afuera lo que estaba escondido, pero que estaba, no es que simplemente que los señores acá está. Y en Europa está empezando a pasar eso, me parece, pero vos tenés una visión un poco, por lo que leí, bastante pesimista, digamos, de hacia dónde puede ir saliendo lo de Europa. Yo creo que, como Eduardo dice, ¿no? Hay una cuestión muy profunda, que no solamente la vida política, sino la vida en sí, que es que el conflicto, la conflictualidad es sinónimo de vida. Yo trabajo, mi trabajo, digamos, serio es en investigación biológica, en la interfaz entre epistemología y biología, ¿no? La vida debe su estabilidad a una estructura que se aleja del equilibrio. Cuando vos vas hacia el equilibrio, vas hacia la muerte. En biología, en cultura, en sociedad, en todo. Ahora, yo quería decir 2 cosas. Una, un poco una descripción así, y otra, lo que yo pienso que es la causa, la pregunta con que termina la intervención de Eduardo, que es, ¿pero qué está pasando? ¿No? Quería después decir una hipótesis, ¿no? La descripción es la siguiente: efectivamente en Europa, como en Argentina, como en América Latina, como en todo el occidente y, digamos, la periferia del occidente, ¿no? El conflicto está muy mal visto. ¿Por qué? Porque resulta que la complejidad del mundo es tal
que lo que se dice es, pero ¿qué sabrán estos gronchos, qué saben estas populazas, estas populachos, qué sabrán de lo que se está tratando, de lo que está pasando? Entonces toda la conflictualidad, las manifestaciones, la reacción, la resistencia, es vivida como patológica, barbarie, síntoma, que hay que acallar, ¿no? Hay que pacificar. Esto pasa a todos los niveles, es fractal, esto pasa a todos los niveles. O sea, la gente que viene a verte como psiquiatra, como psicoanalista, psicoterapeuta, lo que quiere es no tener más conflicto. Es como una especie de vida lithium, ¿no? O sea, así, todo igual. Entonces, por ejemplo, en eso favorece mucho todas estas redes de comunicación un poco, ¿no?, horribles que hay por todos lados, donde... Se me ocurre una cosa preguntarte. Sí, por favor. ¿Puede ser que tenga algo que ver el nivel de empastillamiento y libro de autoayuda de la derecha? Mira, eso es un síntoma de la cosa porque hay un deseo... Las señoras de Barrio Norte tienen un nivel de pastillas. Sí, sí, sí. Y en Francia, por ejemplo, los millones y millones de personas que toman medicación psicotrópica para dormirse, para levantarse, es enorme, sin hablar de psicotrópicos, alcoholismo, drogadicción y sectas. Pero todo eso es porque hay que acallar el conflicto, porque el pueblo es un conjunto de nenes caprichosos que tienen que callarse la boca y dejar que papis técnicos, que no son ni siquiera los dirigentes políticos, no, claro, los centros de poder se han desplazado, por supuesto, eso los griegos ahora lo están viendo, ¿no? O sea, un presidente de la República, lo máximo que puede hacer, como tratan de hacer en América Latina varios, tratan de evitar que la topadora pase. Digamos, un presidente democrático progresista de América Latina es alguien que evita que la topadora pase demasiado, ¿verdad? Eso hay que comprenderlo, es así, o sea, no se le puede andar diciendo como si fuéramos todos nenes oligofrénicos, queremos la felicidad. Hay una realidad compleja, conflictual del mundo que hace que lo más progre de progre, lo más radicalizado de radicalizado puede tratar de evitar que la topadora pase demasiado. Pero ahora te digo, por ejemplo, en Francia, cuando la gente sale a la calle a manifestar porque los echan, o porque los desplazan, o porque tienen, no sé, o porque tratan de defender a los indocumentados, etc., todas causas muy justas, el poder que dice, de izquierda a derecha, dice, no hemos comunicado bien. Esto hay que entenderlo porque esto es Big Brother. Quiere decir, hay una sola verdad, hay una sola norma, y cualquiera que salga de la norma no es un otro, es un equivocado, un enfermo. Esto lo hemos conocido en la época de la Unión Soviética, en psiquiatría, cuando se psiquiatrizaba al disidente. O sea, no hay disidente, hay locos, ¿verdad? De ese punto de vista, yo creo que, por ejemplo, que esa idea de el que contesta, el que resiste porque no entendió bien, eso es muy peligroso. Yo quería avanzar un poquitito en lo que te decía Eduardo. Yo creo que hay que tener en cuenta algo que sobrepasa inclusive la conflictividad política, que vivimos en un mundo que está viviendo un cambio enorme, que es el hecho de que durante 5 siglos, o sea, la de Maquiavelo, efectivamente, nuestra Occidente, nuestra humanidad, nuestra parte de la humanidad, pensó que el futuro era una promesa. Y hoy en día, el futuro aparece como una amenaza, pero en un tiempo muy corto. El eje central del Occidente no solamente se cae, sino que se transforma en el contrario. Cuando yo era pibe, vos le preguntabas a doña Pepa, ¿usted qué piensa del cáncer, de la injusticia? Dice, se va a curar. Hoy le preguntás a doña Pepa, ¿qué piensa del cáncer, de la injusticia? Va a haber más. Entonces, ese miedo al futuro es un elemento fundamental, manipulado y utilizado por los Macri, los Berlusconi, los socialistas, no hay que ser maniqueo en eso. Es un elemento fundamental que está utilizado por esta gentuza, pero que es un elemento real. El miedo al futuro rompe lazos, crea egoísmo, desarrolla violencia. Entonces yo diría que hay que diferenciar dos cosas. Por un lado hay un elemento antropológico histórico central. Efectivamente, nuestra humanidad no sabe cómo vivir sin la promesa del futuro, ¿verdad? O sea, hace 30 años todavía, vos ahora decías, ¿qué va a pasar con la ignorancia? Se vencerá. ¿Qué pasará con la injusticia? Se vencerá. Y hoy decís, ¿qué pasará con la ignorancia? Aumentará. ¿Qué pasará con la injusticia? Aumentará. El desastre ecológico, bueno. Eso es un elemento histórico antropológico mayor. Nuestra humanidad no ve un horizonte de superación de esto. Eso es un elemento neutro, digamos, asemántico, o sea, es así.
ese solo elemento... Para una cosita. En cierto, comparto absolutamente lo que vos decís. Hubo un optimismo en Occidente hasta los 60, los 70, pero en cierto sentido uno se puede decir que todo el siglo XX convivió con esa tensión entre un optimismo que venía del progresismo del 19, de Carlitos y de todo lo demás, y una mirada más crítica sobre la propia razón que viene de Max Weber, de la muchachada de la escuela de Frankfurt. Sí, quiero decir, me parece que todo el siglo XX se formuló la pregunta cómo tener un pensamiento heredero de lo mejor del progresismo de los siglos anteriores, del 17 racionalista, del 18 progresista, en un contexto en el que el futuro aparecía como más amenazante, ¿no? Los voy a interrumpir porque estamos con las elecciones y tenemos una tandita obligada, así que está todo lindo, pero los candidatos son estos. No, perdón, era tarde para parar cuando me hiciste ahora volvemos. Lo que pasa es que es la tanda de las elecciones. Ahora, ese imaginario de... La letra es de María Elena Walsh, la voz inconfundible de Mercedes Sosa, como la cigarra, elegido este tema por nuestro invitado de hoy, Miguel Benazayán. Hora 16, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, humedad 46%, cielo despejado. En San Luis, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 24%, cielo algo nublado. Cristina Fernández destacó la inversión del Estado en agua y saneamiento. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió custodiar las políticas públicas implementadas a partir del 2013 a la fecha y puso como ejemplo de inversión estatal y nacional la radio pública. En San Luis, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 24%, cielo algo nublado. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 46%, cielo despejado. ¿Cómo te llevas? ¿Qué pasa acá? En términos políticos, sociales. Ah, sí, bueno, sí. Eso podemos hablar de eso, sí. Bueno, no sé por dónde. Seguimos acá. La cantidad de comida que hay en este estudio no les puedo explicar. Es un asco, un asco. Y nuestro invitado, Miguel Benazayán, él muy francés, pero es bien argentino y los compañeros franceses están todos comiéndose unas riquísimas medialunas. ¿Cómo lastran los franchutes? ¿Cómo lastran los franchutes? Ningún croissant, ninguna acá media luna, de verdad. Muy bien, están como verán, muy bien recibidos, con los brazos abiertos, con mucha media luna. Y quiero decirles a todos los oyentes que se va ganando premios, Juli, sacame la cortinita porque esto va en serio. Se pudrió. Hace un ratito se hizo presente en los estudios de la emisora pública Leonor Medina. Es una... Leonor. No. Es una participante muy activa de nuestro Facebook. Y ella siempre escribe y dice cosas y manda mimos y qué sé yo. Y la semana pasada se ganó un muñequito y un libro. Y ella vino con una torta de manzana, que parece que está, yo todavía no la probé y parece que está buenísima. Mortal. Bueno, yo les quiero decir al resto de los oyentes, live and learn en inglés. Vivan y aprendan, muchachos. O sea, ustedes se llevan un libro y un muñequito, entonces vienen acá y traen algo de regalo. Choripán. Algo. Choripán. Algo, a ver si entienden. Es como hizo, el camino es Leonor. Leonor es el faro. Exacto. ¿No? Viene, porque aparte todos nos quedamos contentos. Los invitados, los chicos del informativo, la producción, las FM que pasan y agarran comida. O sea, hacen felices a los trabajadores de las emisoras públicas. Sigan el camino de Leonor porque si no se acaban los regalos, quiero decir. Volvamos a la seriedad, estamos acá. Pone la cortina. Ahora la cortina porque separamos y seguimos en la cosa seria. No, hay una nota de Miguel Benazayán que sigue con nosotros que salió publicada en Marcha y vos ahí decís algo que la verdad me pareció novedoso porque vos hablás de la crisis en la Argentina y cómo muchos dirigentes o analistas europeos toman a lo que pasó acá en el 2001 como una especie de aviso o como una posibilidad de lo que le puede pasar a Europa. Y vos decís
que hay una diferencia muy grande, porque en la Argentina había un tejido social que permitió quizá la salida u otro tipo de cosas, y que en Europa eso no existe. Sí, ¿Podrías profundizar un poquito esto? Porque nosotros parece que tocamos fondo y parece que no estábamos tan en el fondo como sí puede ser. Sí, a veces en algunos lados aparece como que mágicamente, digamos. Sí, Europa, sí, sí. uno la ve de acá y dice, pero lo ponen a Néstor 2 años y listo. Claro, y parece que No, claro, lo que pasa, bueno, por empezar hay una especie de infantilismo de la izquierda europea, para hablar de ahí, Que hace que, bueno, Moscú cayó, hay que buscar otro. No sé, esa idea de que en algún lado la cosa pasa, para nunca decirte, mira, la cosa si tiene que pasar ahí donde estás y tenés que laburar para que pase. Entonces les gusta imaginar que acá todo va bien, que acá es el nuevo faro de la revolución, bueno, sin ver todas las contradicciones, las dificultades, bueno. Entonces hay un candidato inclusive, que es un tipo que hace como, no sé, pero un siglo que va a hacer política, que tenía como consigna en las últimas elecciones que se vayan todos. Es un tipo de izquierda, que se bueno, pero yo decía, bueno, cada vez que me preguntaban, los periodistas me preguntaban, bueno, pero entonces vos qué pensás, yo decía, bueno, que dé el ejemplo, ¿no? O sea, que se vaya, que se vaya él el primero, ¿no? O sea, entonces hay una especie de idealización, entonces en Grecia, por ejemplo, hubo banderas argentinas, cuando la crisis y los indignados, hay que hablar un poco de eso, porque indignado... Pero espera, esa izquierda, sí. Porque cuando en enero del 2002, yo me acuerdo que viajé al foro de Porto Alegre, Sí. y llegábamos en los micros con muchos compañeros de la CTA, todo, y parecía que llegaba, éramos los bajamos del Granma, claro. Claro, el Mesías, era una cosa absurda. Sí. Y no, porque llegan los revolucionarios argentinos, Claro. y era como difícil Pero que es explicar que la una cosa cacerola, muy, el corralito. claro, muy idealizado Pero lo que te quiero preguntar perdón. es, esa izquierda europea, Sí. ¿mira con ingenuidad ese 2001 como que acá hicimos la revolución, o lo que mira es que América Latina, que eso sí pasó, es que cerrándose hacia adentro, diciendo vamos a hacer una especie de scrum geopolítico, porque los de afuera está estallando, y mal que bien la vamos piloteando, o eso es lo que admiran? Mira, hay dos cosas. Una es lo que decías al principio. Frente a la crisis seria como en 2001, que es lo que está viviendo Grecia, Chipre y España ahora, el problema fundamental, conociendo muy bien España, porque trabajo mucho en España y en Francia ni que hablar, es que, claro, acá había tejido social, acá había un tejido social que, bueno, o sea, como algunas canciones de Gieco que dice que no se puede hacer otra cosa, por lo menos se quitaba apoyo, o sea, acá hay un tejido social todavía que existe, a pesar de que está muy, muy arruinado, muy atacado. Allá no, allá, sobre todo en Francia, el individualismo es tal que más hay crisis, más la gente se cierra, más se pone violenta. Entonces, efectivamente, cuando la crisis, si una crisis de la amplitud de la que hubo acá en el 2001 llegara a Francia, es la guerra civil de todos contra todos. Primero a los extranjeros, los liquidan, a los gitanos, o sea... Entonces ellos idealizan por infantilismo y estupidez, pero es peligroso porque a la vez hace falta que sean más serios, que piensen más seriamente. Y no se dan cuenta de que no, o sea, de que acá lo que hay es que, bueno, que había un tejido social, que ese tejido social tiene mucho que ver con la tanada, con lo que queda efectivamente, a pesar de todo, de lo que se llama ahora eufemísticamente pueblos originarios, pero que son culturas realmente de lazo social, de barrio, ¿no? Eso no existe ya, eso no existe. En Francia, como decía Cortázar, en París, cuando vos cruzás un vecino en la escalera, los dos se piden perdón, ¿no? Y un vecino es el que te molesta, o un vecino es el que te molesta. Entonces, eso es un punto fundamental. Un punto fundamental es que acá lo que permitió que 2001 no sea el acabose, yo me acuerdo el Cacho El Cadri, que era un íntimo amigo mío, que nos queríamos mucho, él siempre decía, mira, en este país, antes del 2001, mucho tiempo, en este país la mitad de la gente tenía que estar muerta. Si no está muerta es porque hay toda una economía paralela, de trueque, de amistad, de solidaridad. Eso no existe en Europa. Eso no existe en Europa. O sea, que se queda sin casa, no no tiene... En España la familia todavía existe, en España. En Francia la familia es lo que te molesta. En Francia la familia es lo que te molesta, ¿viste? Si vos sos adulto, si vos hiciste un buen psicoanálisis, vos te das cuenta que no tenés por qué soportar que tu madre o tu padre vengan a vivir en tu casa, o peor tus hijos, ¿verdad?
si hiciste bien el psicoanálisis, si no, tampoco lo recibís, vas a hacer su psicoanálisis para no recibirlo, ¿no? El individualismo es un horror total. Y frente a esta situación de crisis, digo, porque es algo que lo mencionamos en alguna ocasión acá, y esto que vos planteás como un escenario de lo social, ¿no es cierto? Que a veces se tiene menos en cuenta, sino se tiene más en cuenta por ahí la dinámica política, permitiría lo que algunos sí temen, que es una salida por derecha, pero Claro. por derecha, muy por derecha, Muy dura, donde muy dura. Rajoy sea una especie de Che Guevara, más o Sí, menos. sí, vos sabés que es una cosa terrible. Yo realmente milito hace mucho tiempo y de forma muy radical. Radical quiere decir, ¿viste? O sea, sin evitar ningún tipo de conflicto con los indocumentados, con los extranjeros y ese tipo de luchas, que son luchas muy importantes en Europa, ¿no? Y la verdad que hoy en día, la gente lo que quiere es que le importa un pito. Por eso, viste, el Francisquito, cuando fue a ver a los extranjeros ahí en la isla del sur de Italia, hizo un gesto radical, porque a los europeos le importa un recarajete, lo que, al contrario... Francisquito es el Papa y el recarajete es en francés, que no les importa nada. Exacto. Yo traduzco. Merci beaucoup. Carajete se dice. Que recarajete. Pero la violencia es tal, por ejemplo, el otro día, viste acá los dos cineastas que están acá, que estaban en eso, el otro día me llaman a las 5 de la mañana porque en un campo de gitanos, donde había unos 400 personas, entre los cuales la mitad niños, ¿no? La policía los había rodeado y estaba empezando a tirar agua a los bomberos para inundar el campo. Entonces yo llego corriendo, porque yo milito con esa gente, creo yo, y llego corriendo y le pido al prefecto de policía, que es bueno, como un jefe de policía, que soy yo, bueno, le digo, mire, por lo menos antes que las topadoras destruyan todas las casitas, déjenos sacar a los chicos para que no vean esto. Como yo soy un poco conocido ya, que yo en Francia, el tipo me conocía y me dijo, mire, Benazaya, usted no está en un servicio de psiquiatría del niño acá. Y se rió y dio la orden. Y delante de estos chicos, mira, la verdad que me parece medio tonto, pero me pasó hace 2 meses, me toca todavía contarlo, ¿viste? No me daba cuenta, ¿viste? Que me iba a tocar tanto, pero delante de estos chicos, ¿viste? Le destruyeron todas las casas, ¿viste? Todas las casas, no le dejaron agarrar nada, ¿viste? Había unos 150, 200 chicos y le destruyeron todo, ¿viste? Y entonces, frente a eso, yo, porque soy yo, Liberación y Le Monde vinieron, hicieron artículos, porque era yo que fui, no por los gitanos. Claro. Esa es la realidad. La realidad es que los indocumentados los meten en campos cerrados, con alambre de púa, con policía, que hubo muchos expulsados que murieron por la violencia con la que los expulsan, y que la verdad es esta, que la gente dice, miren, acá, como dijo un gran dirigente socialista francés, Michel Rocard, dijo, no podemos recibir toda la miseria del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando allá es una destrucción terrible, por ejemplo, toda la islamofobia, ¿no? O sea, están creando una especie de falso occidente contra un falso oriente, que no existe, pero lo están creando, ¿verdad? Ahí Estados Unidos mete la cola también. Los Estados Unidos meten la cola, pero ellos agarran la cola con Sí, mucho claro. gusto, ¿no? Con mucho gusto, les gusta la cola. Sí. Y bueno, Preguntémosle a Evo Morales, si no, lo que le pasó con el por supuesto que te digo, desde ya te digo que no salió absolutamente ninguna primera página de ningún diario en Francia, en España no sé, porque les importa un pito todo eso. O sea que hay una conciencia de que no va a haber para todo el mundo y que entonces, bueno, entonces en ese sentido Le Pen, el candidato fascista, pero Le Pen ya es todo el mundo, es hasta Holanda, ¿no? Es hasta Holanda Le Pen. O sea, la política así contra los extranjeros, la política de desestabilización, la política de flexibilización laboral, y todo eso se llama modernización. Todo eso se llama modernización. En ese sentido, por supuesto que cuando la izquierda europea, en vez de muy seriamente ponerse a trabajar en la reconstitución del lazo social, en la resistencia contra ese tipo de realidades como la que te acabo de contar, que son cotidianas, lo que yo cuento eso porque lo que me tocó directamente, ¿verdad? Se la pasa o queriendo ganar las elecciones sin ningún programa, o sea, ganar las elecciones pero solamente por propaganda, ¿verdad? O sea, yo gano las elecciones, pero sobre todo no hablar de los extranjeros, no hablar de nada de eso, porque lo que quieren es que de repente el tipo que vota a Le Pen lo vote. Y yo digo, no, hay que tener el coraje de decir, no, el que vota a Le Pen se va a carajo.
el carajé, ¿no? O sea, no es cierto. Y vos ves todos los políticos de izquierda que dicen, no criticamos al electorado de Le Pen. Y sí, yo critico el electorado de Le Pen, porque el problema no es Le Pen, el problema es el electorado de Le Pen. Y yo estoy en guerra contra el electorado de Le Pen. Entonces, yo te digo, tuve durante varios años un programa que ellos conocen muy bien, en France Culture, que es la radio un poco así oficial francesa. Me rajaron de una patada en las asentaderas, por supuesto, a todo un tiempo, porque mantengo este tipo de posiciones. Bueno, cuando yo mantengo este tipo de posiciones, la gente que me quiere dice, bueno, es por su pasado, ¿entendés? Claro. Es por su pasado, o sea que como me quieren, tratan de comprender la radicalidad de mi posición y justificarla, pero tampoco adhieren, ¿te das cuenta? Es un horror lo que está pasando en Europa, y yo creo que acá, lo que vos dijiste es muy muy importante, que muchas veces acá la gente ignora esos procesos sociales de base, de construcción, reconstrucción, disolución del lazo social, y tiene la mirada más puesta en lo que se ve emergente de las cosas de poder. Y la verdad es que las cosas de poder dependen muchísimo más de lo que uno piensa, de lo que se va tejiendo en los barrios, de lo que se va tejiendo como resistencia popular, ¿verdad? O sea, es... Bueno, es dialéctico por lo menos. Por lo menos, claro. Acá hay un... Sí, en los últimos, esto lo hemos hablado muchas veces aquí con distintos invitados con los que hemos estado pensando en lo que pasó en los últimos años en Argentina, ¿no? Yo te quería proponer el desafío de pensar dos categorías que vos usás con frecuencia. Estaba repasando tu libro Pensar la libertad, ¿no? Y allí formulás en términos muy estrictos y me parece muy interesantes y reconozco allí un modo de pensar la política que tiene una larga tradición. Distinguís la política de la gestión, ¿no? La política se desarrolla siempre al borde de un vacío, imaginando y creando situaciones nuevas que derriban las causas estructurales de las distintas formas de la escasez, mientras que la gestión, en cambio, es siempre la gestión de cierto grado de escasez, ¿no? Me parece que, y en ese sentido, interpreto la frase que dijiste hace un ratito, el motor de la historia, el motor del cambio en las sociedades es la fuerza de la libertad de los que no son como hay que ser, de los que rompen el orden policial, digamos, para decirlo a la rancière, ¿no? El orden policial de las instituciones, el orden policial del Estado. Ahora, me parece que algo de lo que ha pasado en la Argentina en el último tiempo, y yo casi lo extendería al resto de los países, o a varios de los otros países de América Latina, aunque sin duda en la Argentina con un grado de jacobinismo mayor, para usar esta categoría creo que en un sentido no muy propio, pero que me parece que se entiende, es que una parte importante de lo que conmovió la vida pública argentina en los últimos años fue operado desde la cima del aparato del Estado. La libertad de los que no son como hay que ser en la Argentina de los últimos 10 años fue promovida desde la cima del aparato del Estado. La ley del matrimonio igualitario no era una demanda más que muy minoritaria antes de que el Poder Ejecutivo Nacional la pusiera a circular por una sociedad que después la incorporó y la hizo suya. Si uno hacía, y se hicieron encuestas sobre cuánta gente estaba a favor del matrimonio igualitario antes de que la ley fuera votada, una minoría de la sociedad argentina estaba a favor de esa ley. Si uno hace esa misma encuesta hoy, una mayoría de la sociedad argentina está a favor de esa igualdad. Es decir, allí hubo un movimiento que no fue hecho desde la sociedad, sino que fue hecho desde un Estado que procede con esa sociedad al modo clásicamente jacobino de quien actúa para producir un efecto de arriba a abajo. Y no digo que esto me caiga simpático, digo que es un dato. Es un dato que la reconfiguración social y política argentina, y me parece que en un sentido importante latinoamericano, uno puede pensar en el caso de Ecuador, por ejemplo, uno puede pensar en más de una cosa que hizo Lula en Brasil, que es decir, no operan al modo clásico, digamos, en el que pensaron las tradiciones libertarias, la tradición liberal, la tradición socialista, ¿no? Las distintas tradiciones del pensamiento progresista europeo, sino que operan mucho más desde ese lugar que tradicionalmente era visto como el lugar de la policía, como el lugar de la represión, como el escollo que había que superar en el camino a la emancipación. El amigo Jorge Alemán viene a describir un texto que a mí me parece muy provocador y muy interesante para pensar estas cosas, diciendo: tanto el pensamiento político clásico, entendiendo por clásico el de Carlitos, el de los anarquistas, el de los grandes liberales del siglo XIX, etc. Cuando vos hablas de Carlitos... Marx. Ah. Como el pensamiento político del siglo XX, digamos, y allí uno podría decir Toni Negri, Jacques Rancière, quizás Miguel Benazayac, tienden a pensar
que la emancipación siempre surge contra el Estado, contra las instituciones, contra la policía, en el sentido más amplio de la palabra. Te digo una cosa. No, digo, solo para terminar, digo, no estamos en un momento en que deberíamos pensar que la condición misma de posibilidad de las libertades, de la emancipación, de la autonomía, del goce de derechos, está en ese estado que con un reflejo medio clásico tendemos siempre a estigmatizar como el lugar de lo que hay que rechazar? Pregunto. Mira, te digo, no, yo por empezar te agradezco porque yo pensé que hablaba de Chaplin. Te digo, yo pienso que hay momentos históricos. Yo tengo una visión muy orgánica, no biologista, pero muy orgánica del mundo, de la sociedad. Hay momentos históricos en los cuales es como más necesario desarrollar hasta la exageración una tendencia, lo cual no niega la otra, ¿entendés? Yo creo que en este momento histórico es muy importante esa tendencia a la vez de tejido social, lazo social, una cierta horizontalidad. Es muy importante, no para decir que el Estado se acabó y que puede haber una sociedad sin Estado, sino porque es un momento donde es muy importante que el protagonismo frente a la disciplina que viene del biopoder, de la técnica, de lo macroeconómico, que vos no encontrás en ningún lado a los responsables, ¿ves? No podés atacar el cuartel de la macroeconomía. Pero es un momento en el cual es necesario esto, es necesario de una manera exagerada. Pero cuando uno se mete en algo, inclusive de una manera exagerada, tiene que saber que eso no es un absoluto, que eso es necesario en esta situación histórica. Con respecto a la Argentina, con respecto a Evo, con respecto a ciertas posiciones así acá en América Latina, claro, lo que es cierto es que acá ha habido post-etapa radicalmente neoliberal, ¿no? El neoliberalismo sigue gobernando, digamos, dirigiendo, pero digamos que hay tendencias post-neoliberal o anti-neoliberal. Bueno, lo que ha pasado acá es que me parece que son gobiernos que actuaron sin tener la más mínima pretensión de un consenso flojo, ni duro, ni nada, ¿no? O sea, como agarrar y decir, yo gobierno en este sentido, yo voy en este sentido, ¿verdad? En Francia hubo una sola vez, y se la siguen diciendo los socialistas, que fue cuando con minoría, cuando Mitterrand pasó, con minoría abolieron la pena de muerte. Fue el único acto político hecho desde el lugar de la gestión, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el lugar de la gestión no pueda hacer política. Pero lo que es cierto es que el lugar de la gestión, si es democrático, tiene que ser un lugar de la gestión para todos, inclusive para el enemigo. El otro día yo estaba en Madrid cuando falleció Videla, ¿no? O sea, y entonces yo estaba en Madrid y un tipo se me acerca, un gallego de estos, ¿viste? Que vive en España, ¿no? Y me dice, ¿ya estás contento? Y yo la verdad que le dije, mira, no, la verdad que no estoy ni contento ni triste. ¿Sabes lo que me da? Me da un orgullo increíble de saber que murió sano, bien tratado y que nunca fuimos simétricos a ellos. ¿Ves? Entonces, el lugar de la gestión, hay veces que hace política. Hay veces que hace política. Pero el lugar de la gestión no tiene que ser el lugar político, porque la gestión tiene que ser justa inclusive para el peor de los hijos de puta. Si no, no es democrático. Entonces la gestión tiene ese conflicto, que es que tiene que hacer política, porque lo eligieron para que haga una cierta política, pero tiene que hacer gestión, o sea que tiene también que garantizar las libertades, y en ese sentido es increíble a qué punto lo garantiza Madame Christine, cuando, por supuesto, toda esta gente, con un coraje que yo admiro, te juro que admiro el coraje de Clarín, de La Rural, para denunciar esta dictadura, ¿verdad? Porque efectivamente, o sea, debe tener un coraje increíble para, teniendo todos los medios de comunicación. Yo conozco gente, que voy a nombrarlo ahora con nombre y apellido, número de DNI, yo conozco gente que realmente en la dictadura no se animaban ni a pensar contra los militares, y que ahora, gracias a Madame Christine, dicen, esto es una dictadura terrible. ¿No se dan cuenta estos pelotudos? Discúlpenme, ¿no se dan cuenta que es un poco contradictorio
de poder decir esto es una dictadura? Porque yo, que decía esto es una dictadura, las armas en la mano, me comí la tortura, la desaparición de mi compañera, 4 años y medio de cana, ¿verdad? Y los 30.000 desaparecidos. O sea que cuando uno decía esto es una dictadura, si realmente lo que está diciendo es cierto, pasa lo que pasa. Entonces a mí me parece que es ahí donde a la vez la gestión es la que tiene que garantizar que un pelotudo diga esto es una dictadura. Eso es la gestión democrática. Entonces ese es el conflicto de la gente que está en el poder, que tiene que hacer política, pero a la vez no puede hacer demasiado política porque tiene que hacer gestión también para el opositor. Vamos a ir a un tema, y esto que acaba de pasar, habrán visto que hubo 15 minutos de silencio absoluto de Mariana, es para vos, Gila, que estás ahí molestando, ya sabes a quién me refiero, así que yo le hago decir jaja. ¿Quién es la Gila? Ese me lo perdí. ¿Quién es la Gila? Ah, es una pelotuda que me molesta y... Sí. En realidad yo pertenecía a la banda musical de la... me llevaron en cana porque hacían faltas notas. Sí, y fui un bemol, tipo. Era un delirio de Santucho, ¿viste? Quería tener una banda. Este quería un territorio liberado en Tucumán, una banda, ¿viste? Bueno, o sea, Se me ocurren muchas, y Leonetti fue y le dijo, usted toca mal, y otro dijo, toca mal usted. ¡Pum! Claro, se cagaron a tiro por la cuestión musical, ¿viste? Nosotros nos quedamos todos de acuerdo en contar la historia de otra manera, porque yo como una vergüenza. Pero Leonetti tenía un oído muy fino y no soportaba. Qué bueno reírse, che, de eso, ¿no? ¿Qué van a hacer esto ahora? Y ahora cuando volvamos acá vamos con la... No, pero hago 3 notas hasta que Mariana habla. Digo que la policía vino a buscarme, con los enfermeros. No, porque yo quería hacer un cierre, que tocara hasta un tema, todo. No lo vas a al poder final. evitar. Ah, Son dos perfecto, cosas. bueno. Avisale al programa a Anguita que no va hoy. Bien, El programa. le va a encantar, ¿no? Pañito después. Tanguita. Anguita, sí, claro, bueno, Anguita. Claro, completamente de Del la Clus. Del Clus. Era el triángulo. Podríamos hacer un chiste, ¿no? Che, Beca, podríamos hacer un... Decirle que se calle y que me escuche a mí. Podríamos hacer un chiste, ¿no? Con que viene Anita también y tocaba otro instrumento, la misma Claro, banda. que era de la misma banda, claro. Éramos todos devotos de San Tucho. Era la banda de devotos de San Tucho. ¿Viste? ¿Devotos? Devotos de San Tucho. ¿Lo ves, Anguita? ¿Al rato no? Y de vez en cuando me invita. De vez en cuando me invita acá, pero yo querría, viste, que me invite a su casa, que sé yo. No, así que ahora lo voy a mandar en cano, voy a decir que nunca me invita a su casa. Va, Esto es para el diario La Nación, porque ellos que andan diciendo que este gobierno está lleno de montoneros, subversivos, guerrilleros, funcionarios ahora, asesinos de niños, qué sé yo, eso para referirse a las organizaciones armadas de los 70, es para que vean que no pasaba nada de eso, eran instrumentos musicales. Sí, sí, absolutamente. Bueno, mirá, vos sabés que yo querría hoy corregir un error histórico. Nosotros, el famoso ERP,
o conjunto filarmónico ERP en realidad, era un grupo de música y aparte un grupo religioso, éramos todos devotos de un santo, San Tucho. Un abrazo para Luis Martini, que él dice que no escucha mucha radio, que escucha más música. No, él se la pasa protestando. Pero no tiene tiempo de... Vos sabés que con Luis, yo hace mucho que no lo veo, lo quiero mucho. Y es un señor que a algunos jovencitos hace un par de décadas nos permitió más que otros, mucho más que otros, ir a curiosear a esos 70 que estaban marmolizados y él dijo no, sí, vengan, pregunten, cuestionen, sí, y abrió la puerta y tiene un libro maravilloso, La política como subversión, me parece a mí más adecuado para fines del siglo pasado, sí, que para este momento donde el Estado, bueno, lo que charlaba recién con Eduardo, y él sacó dos volúmenes de Los Perros, sí, Los Perros volumen 1 y Los Perros volumen 2. Y el primero era sobre los hombres militantes del PRT, Los Perros, sí, y en una feria del libro, y que fuimos a la presentación de ese libro, nos pregunta una amiga y a mí, que estábamos así como cercanas a él, nos comenta que va a sacar el segundo volumen, que era sobre las mujeres, las militantes mujeres. Entonces dice, ¿cómo le pongo al libro? Nosotros dijimos, Las Perras. Claro, por supuesto. Y no, le pareció como que no, y yo pienso que, bueno, sí, ahora sí, me parece que parte también como de esta etapa, que por lo menos acá me parece que se vive con esta cosa de sacar, lo que hablábamos al principio, bueno, también este la libro, posibilidad de reírse. Este libro que sacamos con Luis, bueno, en Las Perras, lo que hizo Luis es que en su primer libro, como el segundo, El Perro 1, Perro 2, nos dio a algunos compañeros de PRT, a todos los compañeros de PRT, nos pidió que hagamos capítulos. Entonces yo en el primer capítulo hice un poco, también una cosa un poco irónica, ¿viste?, sobre nosotros, pero en el segundo libro sobre Las Perras conté la historia de mi compañera desaparecida, Patricia, ¿no? Y él nos dio hacia un lugar, ¿no? Ahora, el libro que sacamos ahora, La vida es una herida absurda, es realmente el hecho de decir, no hay nada más estúpido que tomarse en serio. Porque cuando uno es serio, no hace falta tomarse en serio. Entonces, es un poco iconoclasta, La vida es una herida absurda. Yo entonces te invito, lo invito a todos, por supuesto, porque el 9 de agosto con Luis Martini hacemos la presentación a las 18 horas en la Biblioteca Nacional, en la Sala Borges, y Horacio González una vez más va a estar también para comentar el libro. Pero es cierto, hay que tener una relación con esta historia donde uno sepa que en lo esencial uno no cede en nada, pero que el formalismo es la mejor manera de aplastar la cosa, ¿no? O sea, bueno, entonces eso es lo que tratamos de hacer, por supuesto, o sea, donde uno, por supuesto, que puede reírse y que puede... porque la alegría es lo que nos movía realmente, la alegría de la vida es lo que nos movía, no era la tristeza o el deber. Sí, sobre todo pensando que eran pibes de 20, 21 años, uno imagina eso tal cual como quedó la tragedia, pero previo a la tragedia hubo pibes de 21 años que no estaban atravesando la tortura, sino tratando de cambiar el país, digamos. Claro, no, nosotros queríamos vivir y la verdad que la entrada en cualquiera de estos tipos de movimientos era porque realmente había una cuestión vital, es inimaginable hoy en día. Cuando la dictadura es Cristina, es imaginable de lo que era dictadura, más dictadura, si uno quería vivir quería decir rebelión. Miguel, sería interesante que nos contaras dos palabras. Estoy mirando aquí un libro que vos escribiste con Gerard Smith que se llama Las pasiones tristes, una expresión notoriamente tomada de Spinoza. Sufrimiento psíquico y crisis social, que nos contaras un poquito tu práctica de psicoterapeuta con niños y adolescentes en Francia, y sería interesante también saber si seguís la discusión y la producción teórica que sobre ese mismo tipo de prácticas hay en Argentina, para comparar también los dos momentos en relación con las patologías que aparecen en los chicos con los que conversamos. Sí, yo animo un colectivo acá que se llama Laboratorios Sociales en Argentina, que existe también en el nordeste de Brasil, en Francia, en España, que son lugares donde algunos colegas aceptan de bajarse del caballo, ¿no? O sea, del pedestal donde están, y decir efectivamente no se puede seguir con los mismos cánones de sufrimiento. Bueno, yo vengo de una crítica, ¿no? O sea, de antipsiquiatría, pero digamos que hoy en día
peor que nunca. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la normalización pasa por una normalización del comportamiento. Entonces, la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicoterapia tiene como función hacer que la gente se adapte, pero adaptarse significa traicionarse. Adaptarse significa traicionarse. Y ahí aparece un desafío, porque si vos trabajás en el sentido de decir, no, vos no naciste para esto, vos tenés que encontrar para qué naciste y seguir esa vía, es una vía donde hay conflicto, sufrimiento, y no es normal cuando alguien viene a verte y te dice, doctor, yo sufro. Y sí, por supuesto, ¿cómo no va a sufrir? Si no sufriera, estaría lobotomizado. Bueno, dentro de este nuevo laburo estamos en una especie de revisión realmente de cómo se trabaja con este sufrimiento psíquico contemporáneo, porque hay mucho sufrimiento. La crisis es eso, la crisis es sobre todo que la gente va mal, la gente sufre mucho. Y tratamos de trabajar entonces impidiendo de individualizar y psicologizar los problemas que son problemas culturales, epocales, sociales, ¿verdad? O sea, lo que tratamos de hacer es cómo alguien puede justamente hacer algo que Deleuze decía, que darse cuenta que la vida no es algo personal, que cuando tu vida se transforma en algo personal, es menos vida, ¿verdad? En ese sentido, efectivamente, nosotros desarrollamos modos de terapia, modos más sociales, más comunitarios, donde la gente trata de tomar en cuenta el sufrimiento psíquico, el sufrimiento social, no para reencauzarlo como cosas totalmente individuales, sino desarrollando la potencia de cada uno, ¿no? Hay un librito que escribiste con Florence Aubenas, ¿cómo se pronuncia? Florence Aubenas, que es la periodista que estuvo secuestrada en Irak, ¿no? Que se llama La fábrica de la información, los periodistas y la ideología de la comunicación. Nos queda muy poquito tiempo, pero quería dedicarle a este librito unas palabras y sobre todo poner como prólogo de este librito a alguien que acá se ocupó de manera muy fina de todo lo que tuvo que ver con los medios de comunicación, la famosa ya, y a veces hasta reiterada, hasta la cosa empalagosa de la batalla cultural, pero que muy poquito supieron definirla, como el enormísimo Nicolás Casullo. Vamos a escuchar un poquitito de lo que él decía para introducir este último tema, seguro que nos queda para charlar acá en Sintonía Film. ¿Se lo pongo de vuelta? Vos en este libro decís, Miguel, no sé, entre varias cosas, ¿no? Pero no se trata entonces de poner el problema en términos falsamente shakespearianos, informar o no informar, esa es la cuestión. Lo que está en juego para la prensa se sitúa en otra parte. ¿Cómo comprender ese dispositivo? O sea, toda la lógica, digamos, de funcionamiento de la operatoria completa de los medios de comunicación, agrego yo, cómo comprender ese dispositivo que crea el mundo de la representación al cual todos hemos devenido exteriores, de modo que podamos superarlo. Y después decís, pero resistir a la virtualización no consiste solamente en posicionarse contra ella. El periodista debe operar una revolución en su seno, como aquello que ha agitado hace algunos decenios el mundo de los historiadores. Algunos de ellos se han batido, nosotros lo hemos visto, para romper con la visión unidimensional que presentaba las imágenes de los reyes de Francia como la única forma posible de contar la historia. O sea, y nosotros en esta discusión un poco torpemente, pero en la Argentina estamos. En esto de, digamos, no se trata de tener que Clarín se vaya y que nos deje las señales y cambiarle el contenido con la misma mecánica, sino encontrar otro modo de contar. Claro, entonces, quería, una reflexión tuya sobre este fenómeno, que a veces la discusión queda como equivocada, mal planteada. Yo decía en la nota editorial el tema de las cámaras ocultas fiscalizadoras. Yo no quiero cámaras ocultas que delaten a uno de los que está enfrente de mi posición política, porque la cámara oculta en sí misma es la cosa buchona, digamos, celebrar la delación. En ese sentido, digamos, ¿qué estás pensando sobre eso? Porque este libro tiene ya unos años, y seguís en esta misma línea. Sí, aparte, como trabajé mucho tiempo así
programas de radio, o sea, pero primero que decir una cosa muy seria, es que le digan a María Fione que no es mi culpa si se rompió el auricular, que no lo rompí yo, estaba roto. Y yo lo pasando a la pavada. Claro, lo que pasa es que los grandes medios de comunicación y los chiquitos que hacen como si fueran grandes adhieren a esta idea de que hay un mundo del cual hay que hablar y no se dan cuenta, la verdad es que no se dan cuenta, que ese mundo del que se habla es una construcción totalmente arbitraria, donde se decide qué es lo importante. ¿Ves? Por ejemplo, es lo que decimos con Florence, ¿no? Un muerto en París equivale en cantidad de papel a ponerle 2000 muertos en Dakar, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hay una jerarquización de la realidad, hay una creación permanente del mundo de la parte de los periodistas que se informan entre ellos, que tienen que estar todos al tanto de la cosa, y la cosa es una invención. Entonces, efectivamente, no basta decir hay que informar o hay que robarle o recuperar una estructura que la tenía otro. Se trata realmente de hacer información que no sea información para todo el mundo. Hay que aceptar eso. Hay que aceptar de que uno, cuando hace información intensiva y no extensiva, no interesa a todo el mundo, ni va a conseguir una especie de consenso donde la persona que está totalmente opuesta va a decir: ahora que escucho esta información, cambio de idea. No es cierto, eso es absolutamente abstracto, idealista, no es ni siquiera utópico, porque utopía es otra cosa, es una quimera esto. Quiere decir, yo informo, y en realidad no existe yo informo, existe dentro de procesos complejos, con compromisos a la vez con ciertos procesos y no con otros, se hacen investigaciones que interesan a ciertos, algunos, y que a otros al contrario no les interesa para nada. Entonces yo creo de que ahí sí hay que hacer, hay una revolución, digamos, en el periodismo, que es como fue la revolución de los anales, ¿no? Cuando antes los historiadores hablaban de batallas y fechas y nombres de reyes, y en un momento dado estos historiadores de los anales, que se llamaban, empiezan a hablar de cómo vivía la gente, cómo dormía, cómo comía, cómo se trasladaba, cómo se vestía, ¿verdad? O sea, un periodismo que hable para algunas personas que esto interesa de ciertas cosas y que no va a interesar a todo el mundo. O sea que hay una cosa que hay que poder renunciar, es yo hablo a todo el mundo. Porque si yo hablo a todo el mundo no puedo decir nada. Entonces hay que aceptar esa conflictualidad periodística que es muy complicado de aceptar y que en Europa, acá en Argentina, existe un poco más. Me hacía gracia porque el otro día escuchaba una radio amiga y... colega, eso. Continental, y resulta que en Continental, por ejemplo, a Víctor Hugo a la mañana, de lunes a viernes. Pero los sábados está una emisión, El Campo, pero es El Campo total. Entonces, vos decís, bueno, está bien, decís que ecuánime, y no, la verdad es que de última, para querer hablar para todo el mundo, vos no podés decir nada a nadie. Y hay que aceptar eso, hay que aceptar un periodismo de compromiso, un periodismo que no es ideológico, de compromiso en el sentido... Ideológico es todo, el periodismo. Ideológico es todo, por supuesto. Pero que construye un interlocutor. Que construyen, que se co-construye con el interlocutor. Tenemos que ir a una tanda, ya tenemos los ganadores, Carlitos. Bueno, después entonces, ahora vamos a la tanda que tenemos así, y después tenemos ganadores y Benazayán que nos trae música, aparte de pensamiento. Ya venimos. Vamos con un problema. Ganadores. Ganadores, tenemos dos combos, uno con muñequito de Arturo Jauretche, otro de Rodolfo Walsh, ambos con un ejemplar de El mito del individuo de nuestro invitado de hoy, Miguel Benazayag. Uno es para Roberto, 705, vía telefónica lo solicitó, el otro es para Agustina, 710, vía Facebook. Muy bien. Los van a pasar a buscar a partir del sábado próximo. Sí, porque la gila que conduce se olvidó los muñequitos. Por Maipú 555. Y tenemos un par de entradas para el Dr. Lacan para esta noche, para Teresa López, 678. Otro par para Yelén, 847. Y bueno, mirá qué casualidad. Yo no elegí los ganadores. Ambas, Teresa y Ayelén, mañana, un ratito antes de las 20, la hora comienza a las 20, un ratito antes de las 20, al Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña, 1062. Teresa y Ayelén. Muy bien. Y nos quedan 4 minutos de programa y queremos... La Sinfónica. La Sinfónica.
No, capaz que podríamos hablar un poquito más, me da como vergüenza. Ustedes sigan hablando y yo como Sí, distraídamente. No seguimos hablando, queremos Sí, no, música. ustedes hablan. Buscate algo. Bueno, pues mientras Miguel se calza el saxo y eso, estábamos diciendo que después vamos a charlar de esto seguro el sábado que viene y esas cosas, pero cuando también teníamos ganas de conversar, porque la publicidad de Stormvisser y Alfonsín, que la chica se va a Argen, si la piba es joven y la pasa mejor en la Es complicado. Yo, y aparte otra cosa, el Bergoglio llamó a formar la Juan 23 ahora, como ustedes vieron. ¿Sí? Ahora, la Juan 23, ¿está en Argen o en Tina? Si uno empieza a mezclar todos los círculos se le complica. Che, mil gracias por haber venido, y nos vamos a ir con tu musiquita. Nos despedimos así hasta el sábado que viene. Dale. Gracias, Miguel, por haber venido. La verdad, lo pasamos bárbaro. Muchas gracias. Chau. Muy bien. Qué bueno. Esa es la que recordar a Omar Rincón.